un tema muy importante. Y evidentemente cuando hablamos de gobernanza, de fortalecimiento, yo lo que quiero platicarles es pues cuáles son los retos que tenemos en México y en muchas otras regiones del planeta para, como decimos los abogados, juridificar los compromisos del Acuerdo de París. Y aquí seguramente se ha hablado mucho de los acuerdos de París, de lo que implica. Un poco más adelante estará Marco, que les detallará parte de esos compromisos y de otros temas que tenemos presentes, ¿no? Pero yo quisiera hablar de este fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad y vincularlo con pues lo que para mí, les reitero, son como los referentes más importantes, lo que no podemos dejar de tener presente cuando queremos hablar de fortalecimiento de políticas públicas, actualización del marco jurídico, revisión y creación de nuestras instituciones y lo que estamos haciendo. Y lo estoy planteando yo. Aquí van a ver ustedes mi presentación, es una breve presentación, pues tiene dos partes. Una, los elementos centrales cuando hablamos de la modernización, de la actualización, de la revisión de gobernanza, pues hay elementos que son centrales y son los que quiero platicar con ustedes, las que para mí son las premisas básicas en esta vinculación de gobernanza, desarrollo y medio ambiente. El derecho ambiental en México y en muchas otras partes del mundo se va creando justamente a través de esta vinculación. Y aquí mi referente es el doctor Raúl Brañes, profesor de esta universidad, fundador de la carrera de Derecho, chileno naturalizado mexicano y padre del derecho ambiental. Y él hace una serie de planteamientos que yo quisiera retomar. Y dos, fíjense, quisiera hacerlo hablando de la orientación de vida en ese fortalecimiento institucional y en un elemento que de repente poco vemos vinculado con la gestión en términos generales para la sustentabilidad, que es el tema del territorio. Cuando hablamos de ese fortalecimiento de la gobernanza para la sustentabilidad, en la agenda hay un tema que se nos ha quedado por ahí perdido y que es el tema del territorio, cómo regular, cómo referirnos al aprovechamiento del territorio por todas las implicaciones que tiene sobre procesos de deterioro, ¿no? Y pasaré hacia estas que son las 7 consideraciones fundamentales que yo he venido planteando. Bueno, el primero, yo les diría ahí en esta revisión de las premisas básicas, la creación del derecho ambiental, como les decía, la propia gestión ambiental, pues tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, y yo destacaría de esta lámina, cómo el derecho, cómo las instituciones, cómo la gobernanza va dando cuenta de la evolución entre sociedad y naturaleza. En la medida en que hemos sido, afortunadamente, nos falta mucho, pero en la medida en que hemos sido un poco más conscientes de nuestra posición como hombres, como personas, respecto de la naturaleza y lo que nos aporta, hemos venido creando instituciones, hemos venido creando regulaciones. El derecho ambiental, las organizaciones encargadas de la aplicación del derecho ambiental se crean en la medida en que la comunidad internacional toma conciencia de que tenemos que hacer algo distinto. Y justamente es en Estocolmo, en 1972, con la conferencia sobre medio ambiente humano, se empiezan a dar cambios muy, muy significativos. El origen del derecho ambiental, de la legislación ambiental, se da justamente a partir de estos años. En los 70 se empieza a ver una transformación
institucional y de marcos jurídicos. ¿Para qué? Para hacer frente a procesos de deterioro que hasta ese momento se venían apreciando. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se implementan, se aplican en prácticamente todo el planeta modelos de desarrollo, pero modelos de desarrollo que empiezan a tener repercusiones negativas sobre el ambiente y los recursos naturales, sobre la salud y la calidad de vida de las personas, ¿no? Las personas como el centro, el eje de la regulación en términos generales. Así que hacia finales de los 60, la comunidad internacional trata de hacer un alto, de revisar cómo se están desarrollando esos modelos y por qué esos efectos en términos generales, pero particularmente sobre la calidad de vida, sobre la seguridad de las personas y cómo empezamos a experimentar indicadores que nos demuestran el deterioro del ambiente y de los recursos naturales. Y así van apareciendo, ¿no? De Estocolmo a Río de Janeiro, a Río +20, a París hace un par de años, en fin, y en otras convenciones van apareciendo una serie de referentes que van dando cuenta de problemáticas, van planteando retos y cómo resolverlos. Y a nivel de los países eso lo vamos aterrizando en normas y en organizaciones, ¿no? Vamos construyendo gobernanza para hacer frente a estas cosas. Por ejemplo, la legislación en materia de impacto ambiental, la legislación en materia de ordenamiento ecológico del territorio, la legislación en materia de cambio climático, de áreas naturales protegidas, va a ser una legislación cada vez un poco más avanzada, más evolucionada en función de esta relación sociedad-naturaleza, ¿no? Para quienes estudiamos Derecho, por ejemplo, y revisábamos los códigos de siglos XVIII, del propio siglo XX, veíamos que la relación de sociedad-naturaleza era una relación fundamentalmente de poder. La naturaleza era algo que desde el punto de vista de la legislación civil le sirve al hombre para satisfacer sus necesidades. Lisa y llanamente era una cuestión de orden. Evidentemente hoy las cosas son afortunadamente completamente distintas, ¿no? Y así vamos viendo cómo se construye este marco jurídico e institucional para la sustentabilidad. Dentro de estas premisas, yo destaco mucho el tema del desarrollo económico y su influencia en esa construcción del marco jurídico e institucional. Realmente, si ustedes ven la legislación ambiental, lo que busca es fijar umbrales de daño. ¿Qué tanto la actividad humana es permitida en tanto tiene efectos adversos sobre el ambiente y los recursos naturales? Estos indicadores a los que yo me refería en Estocolmo, desafortunadamente, si los ven ustedes hacia Río +20, son indicadores que nos permiten observar, pues, un deterioro y un agotamiento de recursos naturales y problemas vinculados con la agenda, yo les diría problemas globales como los que ven ahí en la pantalla. Pero de qué derivan o de dónde derivan, de dónde se originan muchos de estos procesos de deterioro, básicamente de los procesos de nuestros hábitos de producción y consumo, la manera en la que por lo menos en los últimos 100 años hemos venido satisfaciendo nuestras necesidades, pues van dando cuenta de cómo van apareciendo y en algunos casos se van agravando muchos de estos procesos de deterioro urbano ambiental que ven ustedes en la pantalla. El cambio climático, y esto con la presentación de la Agenda 2030 o de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable planteados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por ejemplo,
pues, nos ha dicho cómo el día a día, estos hábitos de producción y consumo, pues contribuyen mucho al fenómeno del cambio climático, ¿no? Dice por ahí Dolores Barrientos, representante de este programa en México, nos dice, bueno, pues la manera, por ejemplo, en que generamos nuestra energía eléctrica, ¿no? El cómo utilizamos combustibles fósiles mayoritariamente o cómo nos movemos, el transporte, todo lo que implica en términos de transporte y emisiones de gases de efecto invernadero. O, fíjense, cómo nos alimentamos, los procesos a través de los cuales se generan lo que estamos consumiendo todos los días, tanto frutas, vegetales, no se diga carne roja, y la contribución que todo ello genera, y la misma manera en que consumimos cotidianamente, ¿no? Como sociedad en términos generales, el estar cambiando, por ejemplo, de prendas de primavera, verano, otoño, invierno, y tener una actitud consumista, el tener 1, 2 o 3 o 4 celulares o una computadora, una tablet, en fin, esos hábitos de producción y consumo van siempre a tener repercusiones sobre nuestro ambiente y sobre nuestros recursos naturales. Por eso, un ejercicio de política pública, un ejercicio para actualizar nuestra normatividad, para revisar lo que están haciendo nuestras instituciones, tiene que pasar por la revisión de estos procesos, de estos hábitos de producción y consumo. Una manera de atender, porque, y esto hay que decirlo muy claramente, el Acuerdo de París es un acuerdo que tiene en el fondo orientaciones interesantes, pero para muchos de nosotros son buenos deseos, porque estamos desafortunadamente muy lejos de hacer realidad los compromisos derivados del Acuerdo de París. Básicamente, el tratar de no rebasar los 2 grados de incremento en la temperatura en el presente siglo, quedarnos hacia el 1.5. Hay especialistas, hay científicos que nos dicen, manteniendo en términos generales estos procesos de producción y consumo, va a ser muy difícil, ¿no? El propio mercado que se genera de bonos de carbono en este sentido es un mercado con un impacto muy pequeñito. Pero bueno, en fin, para eso habrá gente más especializada. Lo que sí quiero es, sobre todo en un foro como este, dejar claro, repensemos esos hábitos de producción y consumo. Lo que sí puede generarnos el Acuerdo de París es a repensar lo que individual, familiar, como grupo, en nuestras comunidades podemos hacer para cambiar frente al cambio climático, pero también frente a otros procesos de deterioro. Hoy el tema, como les decía, es cambio climático, pero hay muchos otros procesos de deterioro ambiental, de recursos naturales, urbanos, que tenemos que tomar en cuenta y de los cuales tenemos que hacernos cargo. No entro al detalle de los impactos del cambio climático, de lo que prevé. Aquí están algunas de las propuestas que hace México y que Marco Heredia un poquito más adelante él va a detallar. Hay cosas bien interesantes, hay compromisos muy interesantes tanto para gobierno como para industria y para sociedad, pero no me detengo en ello. Continuando con estas premisas básicas, y ojo, estamos hablando de fortalecer gobernanza para la sustentabilidad. Hay otra serie de consideraciones que desafortunadamente no tomamos en cuenta mucho. En este esquema que ven en la pantalla tiene que ver con 3 tipos de indicadores: indicadores de presión, indicadores de estado e indicadores de respuesta. Indicadores de presión se refiere a los procesos a los que nos estamos enfrentando.
Cambio climático, uno de ellos, ¿no? Entre muchos más. Estado, condiciones del ambiente y de los recursos naturales. Y 3, ojo, respuesta. Esto es lo que debemos tener claro cuando hablamos de creación de políticas públicas, de creación de normatividad, de operación de organismos. Nuestras respuestas frente a estos procesos, sus impactos y la situación del medio ambiente debe ser un tema central. Y déjenme decirles una cosa, muchos tomadores de decisiones no toman en cuenta estos indicadores. Por cierto, son indicadores que la OCDE considera cuando evalúa el desempeño ambiental de México. Cuando nos evalúan en términos de desempeño ambiental, evalúan cómo están nuestras políticas, regulaciones y otros temas respecto de esos procesos y la contribución hacia las condiciones ambientales y de nuestros recursos naturales, ¿no? A veces, por ejemplo, en la discusión entre abogados, los abogados nos centramos en lo importante de la respuesta en términos meramente formales y no vamos al fondo, que es cómo detenemos y revertimos estos procesos de deterioro. Mucho ojo con eso. Bueno, evidentemente en México hemos avanzado mucho los últimos 30 años, yo les diría, ¿no? De los 70s para acá, si ustedes revisan lo que ha pasado en términos institucionales, pues hay un avance interesante, hay un avance muy importante, pero hoy por hoy la coyuntura que nos da tanto estos compromisos derivados del Acuerdo de París y otras circunstancias que estamos teniendo en México, creo que nos permite como tomar en cuenta qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y qué no hemos hecho, ¿no? Y en ese sentido, para hablar de ciudades o países resilientes, con eficiencia energética, que están atendiendo adecuadamente los procesos de deterioro ambiental, bueno, hay retos, hay cosas todavía por hacer. Hoy, si me preguntan, en México nuestra normatividad, ¿cómo está? Hay buena normatividad, en términos generales, comparada con otras regiones y países. La verdad es que no está mal. Sin embargo, el tema de la aplicación tiene sus déficits, por supuesto, ¿no? Entonces, esto que yo les voy a plantear, estas 7 consideraciones, lo que buscan es fortalecer la gobernanza para la sustentabilidad que nos permite enfrentar cambio climático y otros temas, por supuesto, ¿no? Va más allá de solo hacer frente al cambio climático. Y son estas que ven ustedes ahí en la pantalla, y paso muy rápido por cada una de ellas. Yo les diría, pues es un planteamiento sujeto a discusión, por eso en foros como este a mí me gusta plantearlo, pero creo que mucho nos ayudaría en revisar dónde estamos en cada uno de estos aspectos que ven aquí en la pantalla. Bueno, primer lugar, fíjense, el tema de derechos humanos. La gobernanza para la sustentabilidad tiene que ver mucho con el derecho humano al medio ambiente adecuado, o el derecho al medio ambiente sano de todos nosotros, o con el derecho al agua, o el derecho a la ciudad, etcétera. Pero debemos darle sentido, por eso hablaba yo de un ejercicio de juridificación, hay que hacer realidad este tema. En el 2011 se modifica nuestra Constitución, hay un giro en el tipo de derechos que plantea nuestra Constitución. Antes del 2011, para que tengan una idea, estaba ya el derecho al medio ambiente, pero era un derecho, decimos los abogados, programático. Era un derecho que le faltaban componentes para poder
garantizarlo y para poder defenderlo. Entonces, a partir de 2011, pues hay un giro en la regulación, hay un giro importante. Por eso, desde mi punto de vista, uno de los temas centrales tiene que ser la protección y defensa de los derechos humanos por todo lo que ello implica, ¿no? No entro aquí a temas de técnica, digamos, constitucional de defensa de derechos humanos, porque nos llevaría demasiado tiempo, pero entre los principios que plantea la propia Constitución, los que podemos asociar a derechos como el medio ambiente o al agua, a la ciudad u otros, hay una serie de consideraciones que autoridades administrativas, legislativas o judiciales tenemos que estar considerando. Ojo, hoy le podemos exigir a un juez en un conflicto ambiental que tome en cuenta el principio pro natura, es decir, que en el conflicto le dé más peso a temas de riesgo de daño ambiental que a intereses económicos, por ejemplo. Y piensen ustedes en casos de desarrollos inmobiliarios en zonas costeras, desarrollos turísticos. O piensen ustedes en carreteras, o piensen ustedes en puertos, en aeropuertos, piensen ustedes en la industria minero-metalúrgica, ¿no? Sectores industriales que tienen efectos sobre el ambiente y los recursos naturales importantes. Ojo, no solo desde el punto de vista del juez, ya como conflicto, sino que hay una obligación de las autoridades legislativas y ejecutivas, nuestros diputados, nuestros senadores, los congresos locales, deberían estar tomando en cuenta este tipo de principios cuando están legislando. Por ejemplo, en la ciudad, lo que estamos viendo en el caso de desarrollos inmobiliarios o en la regulación de áreas naturales protegidas. Fíjense, saben que se declaró, creo que fue el año pasado, una gran parte de la zona marina en las islas de Revillagigedo se convirtió en áreas naturales, en un área natural protegida, reserva de la biosfera, pero el decreto da pie a que se puedan en algunas islas desarrollar proyectos turísticos, ¿no? Salud. Desarrollar proyectos turísticos. Entonces, en fin, esas son las cosas que una perspectiva de protección y defensa de derechos nos está o nos puede dejar, ¿no? Y evidentemente considerar esto no solo como un derecho, como un deber, en fin, hay mucho que hacer. Yo aquí, y la legislación en materia de cambio climático en México, la ley general, ya nos da la posibilidad ahí de avanzar un poco en este sentido, ¿no? Es decir, no solo quedarnos en el derecho planteado desde el punto de vista constitucional y que se diga, bueno, pues ya todos nosotros tenemos como un derecho humano reconocido el derecho al medio ambiente sano, artículo 4 constitucional. ¿Y qué? ¿Y eso de qué nos sirve? ¿O cómo vamos a estar evaluando si hay condiciones o no adecuadas para garantizar ese derecho? Lo que en este primer aspecto se plantea es justamente eso: convertir derechos en políticas, en instituciones, en mecanismos que garanticen su protección. Y por supuesto, lo que se busca es ir generando acciones, indicadores específicos que nos vayan permitiendo identificar si esta gobernanza, si este marco jurídico, institucional, nos está permitiendo avanzar hacia la sustentabilidad en ciertos temas o no. Por ejemplo, en materia de cambio climático, yo les diría, aquí habría, en relación con la vulnerabilidad, habría posibilidades de ir fijando indicadores. ¿Qué tanto la política en nuestro país en materia de cambio climático está reduciendo la vulnerabilidad de poblaciones
frente a este fenómeno, frente a este proceso, ¿no? O el tema de la resiliencia y resistencia de ecosistemas naturales y humanos. ¿Frente a qué? Pues frente a nuestra actividad humana. Se habla mucho hoy de resiliencia, seguramente ya en la semana última han estado ustedes comentando el tema de la resiliencia. Hoy con el sismo se pone en duda el tema de la resiliencia en la Ciudad de México, ¿no? Cómo enfrentamos y cómo nos sobreponemos como comunidad, como ecosistema a este tipo de situaciones. Bueno, una perspectiva de derechos humanos nos podría dar la posibilidad de identificar objetivamente qué tanto estamos o no avanzando, ¿no? Igual en el caso de los mecanismos de control. Hay la posibilidad desde la ley de estar revisando cómo estamos avanzando de manera mucho más detallada. Dos, y para mí es un tema central, ¿no? El estar redefiniendo la función social y ambiental de la propiedad privada. Este esquema que ven ustedes en la pantalla es un esquema deriva del 27 constitucional, desde hace ya un poquito más de 100 años en nuestra Constitución se establece la idea de la función social de la propiedad. Pero la verdad, ¿qué tanto la hemos aplicado? ¿Qué tanto la estamos utilizando en la regulación de procesos productivos que tienen efectos sobre el ambiente y los recursos naturales? ¿Qué tanto estamos dando o generando ese balance entre el interés privado y el interés público social por la protección del ambiente y los recursos naturales? Ojo, esto tiene que ver con imponer regulaciones, restricciones, obligaciones a quienes desarrollen una actividad que tiene efectos adversos al ambiente y a los recursos naturales. Ejemplo, sector minero. Peña Nieto abre al sector minero, a la iniciativa privada, el sector hidrocarburos. El minero ya estaba, el sector hidrocarburos. Pero tenemos el balance para cuidar que las empresas nacionales o extranjeras que inviertan en el sector hidrocarburos o energético van a estar equilibrando su interés individual con el interés social, nacional, colectivo en la protección de nuestro derecho al medio ambiente. Mi evaluación ha sido que no. Ustedes ven los transitorios de la reforma energética y ven cómo le dan mayor prioridad a la inversión sobre derechos, por ejemplo, de los propietarios de los predios, de los núcleos agrarios. Si ustedes ponen a competir a un inversionista con un núcleo agrario en un predio donde es posible llevar a cabo actividades de exploración o explotación de hidrocarburos, los criterios favorecen a los particulares inversionistas. Y lo mismo pasa en el sector energético. Y habrá que ver qué pasa en el sector infraestructura o en el sector turístico, por ejemplo, ¿no? En fin, ojo con eso. Ha habido, en materia ambiental hay grandes conflictos que en mucho nos dejan ver este desbalance entre interés público e interés privado. Los trasvases de acuíferos, ¿no? El trasvase por allá en Sonora, por ejemplo, ¿no? En Sonora hay un trasvase, se llevaron del territorio yaqui a la ciudad de Hermosillo agua. Nosotros aquí en la Ciudad de México, 30% del agua que consumimos en el valle nos la traemos de Lerma Chapala, ¿no? El Bronco paró un proyecto en Nuevo León, el proyecto se llamaba Monterrey 6, que implicaba llevar agua del río Tuxpan hacia Nuevo León. Muchos pensábamos que para promover el fracking, ¿no? La extracción de gas lutitas vía la inyección de agua. Hay una licitación hoy pendiente en nuestro país
para llevar a cabo actividades de fracking en el norte del país. ¿Dónde está el balance entre lo público y lo privado reflejado de manera institucional? Creo que no hay. Hoy hay una iniciativa que está promoviendo la senadora Ninfa Salinas de una ley general de biodiversidad que permite la extracción de sustancias minerales en áreas naturales protegidas. Sabemos que el grupo de la familia a la que pertenece pues tiene negocios vinculados con la industria minero-metalúrgica. En fin, ojo, no son temas ni dogmáticos ni académicos, son temas de cómo vamos construyendo nuestra política pública en estos temas y cómo la vamos balanceando. 3, este para mí es uno de los temas pues más importantes, ¿no? Lo que yo llamo la juridificación de los principios, que es lo que nos va a dar los referentes básicos para toma de decisiones. Yo les diría, el tema, por ejemplo, de la sustentabilidad está incorporado en nuestra legislación, un poquito con más rigor a partir de 1996, pero la pregunta que les formulo es, ¿cuándo una obra o actividad es sustentable? ¿No? ¿Cuándo una carretera, un desarrollo inmobiliario, un puerto, un aeropuerto? Y ahí está el principio de sustentabilidad, ¿no? Y hay otros principios, por ejemplo. Bueno, cuando hablo de referentes, lo que necesitamos es justamente identificar cuáles van a ser los criterios para que yo pueda tomar una decisión. ¿Por qué el gobierno federal autoriza una carretera desde el punto de vista ambiental? Ojo. O por qué autoriza, en fin, cualquier actividad que tenga una implicación sobre el ambiente y los recursos naturales. Porque se cumple, supuestamente, con la normatividad que da cuenta del alcance de muchos de estos principios, o de algunos. Por ejemplo, el principio precautorio, ustedes no lo ven incorporado en nuestra normatividad como se debiera. Los invito a que busquen por ahí, googleen, ¿qué implica el principio precautorio? El principio precautorio es simplemente, fíjense, dice, la falta de certeza científica, ojo, la falta de certeza científica no es obstáculo para imponer medidas para proteger el ambiente y los recursos naturales. Es un principio muy amplio. Su juridificación es muy difícil, porque se basa en la falta de certeza científica, o no toma en cuenta la certeza científica, como si la toman la sustentabilidad o el principio preventivo, quizá la resiliencia, ¿no? El tema servicios ambientales o huella ecológica. Muchos de estos principios, ¿cómo se aterrizan? ¿Quién nos va generando los referentes? El avance técnico, científico, tecnológico. Por ejemplo, hay que asociar la sustentabilidad a conceptos como mantenimiento de servicios ecosistémicos. Hay que vincular la sustentabilidad a mantenimiento de integridad funcional de ecosistemas. Hay que manejar todos estos principios vinculados a respeto de carga, de capacidad de carga, entre otros principios. Hoy hay ya mucha más información científica y muchos acuerdos que no hemos logrado incorporar a nuestro marco jurídico. Particularmente Agenda 2030 y Objetivos del Desarrollo nos dan muchísimos elementos para establecer estos referentes y caminar, avanzar. El principio 13, si no mal recuerdo, de los objetivos, el objetivo 13 de estos del desarrollo sustentable, tiene que ver con cambio climático, por cierto, pero hay otros y tenemos que darle vida. 4, modernización de instrumentos de política ambiental, ¿no? Esto yo creo que ya hay que revisar, renovar. Nos hemos quedado hoy por hoy la evaluación del impacto ambiental y muchos conflictos ambientales los vemos referidos a un solo proceso,
la evaluación del impacto ambiental, pero no hemos sido capaces de avanzar en otros tan importantes, como les decía, como el territorio. Hoy, respecto del territorio, tenemos maneras distintas de tomar decisiones, ¿no? Hay una visión desde lo urbano y otra desde lo ecológico, lo ambiental, como si no se hablaran, como si un territorio como en el que estamos no dependiera de los servicios ambientales que nos da el suelo de conservación aquí en el Distrito Federal, ¿no? El bosque de Tlalpan, el Ajusco, el corredor Chichinautzin, etcétera, entre muchos otros, ¿no? Y por supuesto hay instrumentos que ni siquiera hemos considerado, la evaluación ambiental estratégica, en fin, son herramientas del Estado para hacer valer su política ambiental. 5, federalismo cooperativo, ¿no? Hay una, desde el punto de vista de la gobernanza, creo que tenemos que ver tanto a nivel federal o local, incluyendo el municipal, y en la relación vertical, tenemos que encontrar fórmulas distintas de organización, tenemos que buscar fórmulas distintas de entendimiento. No puede ser que un municipio cambie el uso de suelo y haga vulnerables poblaciones, como lo que sucedió en Guerrero hace 2 o 3 años, ¿se acuerdan? Con Ingrid y Manuel, estos dos fenómenos meteorológicos. El municipio cambia el uso de suelo, permite que en una zona de humedales se construyan casas, calles, parques, centros comerciales. Llegan estos fenómenos meteorológicos y la naturaleza encuentra las salidas que debe tener, ¿no? Y evidentemente las decisiones hacen vulnerables a las personas, a las familias. El tema de la descentralización, por ejemplo, ¿no? En fin, hay muchos temas relacionados con federalismo cooperativo, no me detengo demasiado. 6, y para quien no lo haya visto, tiene que ver con el principio 10 de Río, el principio de inducción, y tiene que ver con la participación social en la gestión para la sustentabilidad. Hoy por hoy, afortunadamente, ya hay más o menos claridad de que sin participación social, la gestión para la sustentabilidad va a tener muchos temas, ¿no? Entonces hay que revisarlos, hay que revisar. El principio 10 de Río por lo menos plantea 3 grandes sectores o dimensiones de la participación social. En toma de decisiones que nos afecten, tenemos que estar participando. ¿Por qué se va a emitir una autorización cuando nos puede afectar en nuestra calidad de vida? 2, acceso a la información, y 3, acceso a la justicia, ¿no? En fin, son temas que vale mucho la pena que ustedes estén viendo. Algunas disposiciones ya incorporan parte del principio 10, pero la CEPAL, por ejemplo, en la región, pues, trae todo un programa para mantener y hacer valer este principio. Por cierto, México, me comentaban compañeros de CEPAL, no ha tenido una participación como la que debiera en la promoción de este principio y en su juridificación. Y 7, evidentemente, los sistemas de responsabilidad, ¿no? La pregunta de si en México tenemos acceso a la justicia ambiental, por lo menos la respuesta es no, estamos en camino. También hay parte de estos retos que tenemos que estar asumiendo para hacer realmente exigible, y decimos los abogados, justiciable, el derecho al medio ambiente y otros. En fin, para terminar, yo creo que aunque ha habido avances en términos de gobernanza, creo que mucho nos falta por hacer, y espacios como este, ¿no? Creo que pues nos dan la oportunidad de reflexionar sobre esos retos, no desde una perspectiva
digamos, única en términos de disciplina, sino como debe ser, en términos de la complejidad y desde una perspectiva pues amplia e interdisciplinaria, que es lo que se requiere. Así que muchas gracias nuevamente, muchas gracias por permitirme estar aquí en mi universidad. Hoy di mi clase a las 7 de la mañana, así que con mucho gusto estoy regresando a platicar con ustedes. Muchas gracias.